Saludos, soy nuestro grupo que consiste de Jan Collazo, Ángel Mercado y yo, Antonio Piñero, le estaremos presentando el tema titulado Jerome Kerviel y el fraude de Sociétés Generales. ¿En qué consistirá esta presentación? Pues en identificar quién o quiénes cometieron el fraude, la identificación de las causas y cómo se fue desarrollando el mismo, cuál fue el problema que ocurrió con la persona o compañía asignada, cuáles fueron las consecuencias del fraude y las penalidades impuestas, examinar el movimiento y el valor de las acciones antes y después del fraude, las partidas más significativas de los estados financieros, cuáles fueron las normas de contabilidad que se violaron, la conclusión, la opinión grupal y finalmente la referencia. Comenzaremos con quién o quiénes cometieron el fraude. Pues el autor de todo fue Jerome Kerviel. ¿Quién era él? Pues él nació el 11 de enero de 1977 en Francia. Tuvo una educación en finanzas en la Universidad de Lyon y la Universidad de Nantes. Luego comenzó a desarrollarse en el área laboral en verano del 2000 a sus 23 años. Luego de desarrollarse y mejorar, subió de puesto en la empresa, cual fue en el departamento de cumplimiento, pero en el 2005 lo trasladaron al trabajo de comerciante junior, trabajando con derivados. ¿Cuál era el papel de Kerviel? Pues era capitalizar las discrepancias de precios entre los derivados de renta variable y el precio de mercado en las acciones que se basaban en estos derivados. ¿Cuánto ganaba Kerviel? Pues ganaba $66,000 al año en el Banco Société Générale, cual era uno de los bancos más grandes de Europa y actualmente todavía sigue siéndolo. Hablando del banco, también tuvo una falta en este fraude, pero eso hablaremos más en adelante. Ahora le estaré diciendo un brief de qué era el banco y qué consistía. Pues este banco lleva 150 años con una posición sólida en Europa, está empleando 149,000 miembros, está en 67 países y apoya diariamente a 31 millones de clientes individuales, empresas e inversores. ¿Cuál es su misión? Es capacitar a todos y a cada uno quien quiere impactar positivamente el futuro. Con energía positiva, todos pueden actuar a mover el mundo hacia adelante. La próxima, identificación de las causas del problema y cómo se fue desarrollando el mismo. Bueno, como lo había dicho anteriormente, Jerome Kerviel empezó en el 2000, lo trasladaron a un puesto mayor en el 2005, trabajando con los derivados, al igual que siendo un rock trader. A fines de 2006, a principios de 2008, para ocultar unas transacciones ficticias o fantasmas que él había implementado para generar más dinero en la compañía, hacía unos intercambios falsos en la computadora y en los registros del sistema para que los empleados y los supervisores no se dieran de cuenta. Luego, en enero del 2008, el personal directivo de Sociétés Generales descubrió una actividad comercial no autorizada, en el cual anunció, después de un tiempo de investigación, que había un fraude y una pérdida de 4.9 billones de euros, causado por Jerome Kerviel. Ahora le estaré presentando un video cual no se pudo implementar en la presentación y Jan Collazo le estará presentando el mismo. Les témoignages ont été d'une qualité assez impressionnante et je ne m'attendais absolument pas à ce que je savais de savoir qu'il y avait des réserves mobiles, des bancaires, des sociétés salariées, des services, des générales qui avaient
cette condamnation, si vous voulez, ce serait condamné à un jour de prison, à la mesure où ce serait le jour où ma mère aurait un problème, décéderait, quand je serais enfermé, je ne serais pas présent pour elle. Ce serait la plus lourde peine. Depuis le début, je prends mes responsabilités. Des premiers jours d'enquête, j'ai dit ce que j'avais fait et ce que je n'avais pas fait. Il était évident en regard des éléments du dossier que M. Perret était informé. Je pense que je me protège de la Société Générale, c'est comme ça que j'ai connu l'enquête, et puis sinon ça fait 4 ans maintenant que je suis secrétaire. Bueno, perdonen si no se escuchó bien el audio del video, por lo menos tiene algunos subtítulos que lo podrán leer en el video. El video también trata un poco de algunas preguntas que le hicieron, ya he llevado a su casa y él les contestó cómo él se sentía de tal. Pues, siguiendo, estaremos contestando cuál fue el problema que ocurrió en la persona o compañía asignada. En Jerome Kerviel fue el acceso ilegal a computadoras. Ante cierre eliminaba todo rastro de transacciones y no se tomaba vacaciones usuales, solamente las mínimas posibles para que no pudiesen identificar ninguna de las transacciones ficticias que hacían. En el caso de Société Générale, omitían los errores en la operación, había vulnerabilidad en la seguridad de los sistemas operativos, tenían incumplimiento de controles internos y tenían ninguna o poca reacción para aplicar sus acciones correctivas ante el hecho. Ahora, como lo había dicho anteriormente, van a ver un video que no se pudo implementar en la presentación, cual Jan Collazo le estará poniendo. A French appeals court has cut the amount of damages owed by trader Jérôme Kerviel to his former employer Société Générale to €1 million. He'd initially been told to repay the entire losses of €4.9 billion incurred through his dealings, but that's been overturned by subsequent rulings. The court in Versailles said he was partially responsible for the bank's losses suffered through Kerviel's reckless trades in 2008. But it also found Société Générale had shown deficiencies in its oversight. The decisions being seen as a sign that the bank's lack of controls are increasingly held up as a major factor. The trader says the decision is a sign of progress that gives him the energy to continue his fight. The 39-year-old was originally sentenced to 3 years prison for fraud, breach of trust and forgery, the decision upheld in 2014. In a separate civil case this year, Kerviel won a claim for unfair dismissal against the bank. Bueno, en el video le está presentando, después de algunos casos en el tribunal, qué era lo que había pasado, en resumen. Ahora le estaré dejando a Jan Collazo con parte de la presentación. Nada, como bien compartió mi compañero Antonio, el ex comerciante Jerome lo que estuvo realizando durante esos últimos meses del año 2017 fue hackear el sistema de vigilancia de la compañía para así poder realizar una gran cantidad de transacciones de alto nivel de riesgo que de por sí no eran autorizadas por la compañía. Jerome pudo acumular una cantidad de alrededor de $2.000 millones de ganancia. Y una vez tenía su sospecha y temía que lo iban a descubrir, que el banco lo iba a descubrir, intentó realizar una pérdida intencionalmente para que así no se reflejaran los estados financieros del banco y así el banco no lo pudiera notar. Este intento no fue muy exitoso y el banco descubrió que era lo que estaba sucediendo. Primeramente, tenemos que Kerviel fue despedido, claramente. Es un detalle muy importante porque cuando el caso se llevó a corte es algo que tuvo mucha influencia. Más adelante lo vamos a estar tocando nuevamente. La segunda consecuencia del caso, del fraude cometido, es que los ejecutivos del banco se enfrentaron a dos opciones. Para coincidir con esta fecha, para añadirle al asunto, el banco tenía en contra que el comercio estaba enfrentando unas debilidades muy grandes, significantes, las cuales no se favorecían al banco. Esto lo que provocó fue que le añadió las pérdidas que sufrió el banco. El banco tenía dos opciones, las cuales eran vender todas las acciones adquiridas a través de las transacciones de Jerome a un costo
muy bajo para así salir de ella lo más rápido posible, o dejar que el mercado recuperara todas estas pérdidas poco a poco. A través de una discusión de la Junta, a través de una discusión entre la gerencia del banco, determinaron que lo que iban a hacer era vender todas las acciones que iban adquirido y todas las ganancias que habían adquirido a través de las transacciones de Jerome. Esto lo realizaron en un periodo de 2 semanas prácticamente, lo realizaron de manera muy rápida. Otra cosa es que se entiende, se informa, las noticias luego informaron que Jerome no tuvo la oportunidad de lucrarse a través de las transacciones que había realizado, no tuvo la oportunidad de quedarse con nada de lo que había generado y todo se fue a pérdida. Y ahora lo que vamos a estar tocando a través de las consecuencias es la sentencia de Kelvin. La vamos a ir trabajando año por año. O sea, vamos a estar trabajando ahora en las fechas más importantes de la sentencia de Kelvin. La primera es octubre del 2010, donde se determina que Jerome tiene que cumplir con 5 años de cárcel y tiene que repagarle una cantidad de millones de dólares al banco. Para mí fue muy sorprendente que se le determinaron más que 5 años de cárcel, a pesar de que el fraude que él cometió era de gran magnitud. Más adelante, en marzo del 2014, Jerome dejó claro que en octubre del 2010 él iba a estar apelando su sentencia para ver si podía reducirla, o al menos podía reducir la deuda que le habían impuesto. Y en marzo del 2014 se declara que no se le iban a reducir los años de prisión, pero sí se declara que se le iba a reducir la deuda. Anyway, la deuda iba a estar en unos millones de dólares, pero cogió un corte bastante significativo. Luego, en septiembre del 2014, Jerome es liberado de prisión antes de cumplir los 5 años que se le habían sentenciado, pero es liberado bajo un brazalete electrónico, bajo grillete. Luego, en junio del 2016, es que viene el detalle que le había dado énfasis, que era el despido de Kelvin. La corte determina que a Jerome hay que repagarle por haberlo despedido de manera injusta, sin juicio razonable. Más adelante, en septiembre del 2016, se determina nuevamente que su deuda iba a ser reducida una vez más. Entonces, tenemos los afectados a consecuencia del fraude. Primeramente tenemos a Jerome. Jerome no va a tener oportunidad alguna de ser empleado nuevamente debido a la reputación que recibió después de todo lo sucedido. El siguiente viene siendo el banco, Societe Generale. El banco, ya que perdió una gran cantidad de dinero y de clientes, y le siguen los usuarios internos, tanto como los externos y los clientes, todo personal que fuera a utilizar los estados financieros del banco, ya que no iban a considerar que en años siguientes eran unos muy confiables debido a todo lo que había sucedido. Entonces, aquí tenemos cómo se reflejaron las acciones del banco en los estados financieros. Esto lo conseguimos a través de los estados financieros del mismo banco, que están publicados en la página de ellos. Tenemos que en el año 2007 los earnings per share se reflejaban de esta manera con la pérdida incluida. Los earnings per share eran de 1.98 en euros. El cálculo daba este resultado antes de la pérdida. Y tenemos el cálculo con la pérdida. Con la pérdida incluida, o sea, con la pérdida excluida, disculpen, con la pérdida excluida, la earnings per share cuadraron al 9.37 en el año 2007. Y podemos ver que a pesar de que estaba excluida, en el 2006 las ganancias eran más elevadas, hubo una reducción a pesar de todo. Pero nada, ahora los dejo con mi compañero Ángel Mercado, que va a estar discutiendo su parte. Ahora estaré hablando sobre el estado financiero, sobre las partidas más importantes que fueron afectadas. Aquí tenemos el balance general consolidado, el cual está presentado por 3 fechas diferentes, pero la que voy a estar mencionando es la de junio 30 del 2007, que es el primer semestre del 2007, que es cuando se le añade esa cantidad de pérdida neta sobre las actividades no autorizadas. El único término que encontré que tiene un impacto significativo fueron los activos financieros medidos al valor justo mediante ganancias y pérdidas. Y esto fue
porque estos son activos financieros los cuales son retenidos para trading o un nombramiento inicial, pero en este caso es para trading. Y este va a ser reevaluado a su valor justo en los balance sheets subsiguientes hasta que este deje de ser reevaluado. En la parte de los pasivos, el término que más tuvo impacto, que también fue en los activos, lo que pasa es que quiero mencionarlo los dos juntos, fue en los pasivos y activos no corrientes que fueron retenidos para la venta. Esto no fue nada pues relacionado a la pérdida neta, pero quería mencionar porque como puedes ver, no se puede ver de aquí, pero si lo ves de cerca, a final del 2007 tiene un impacto grande, y esto fue debido a un aumento en activos y pasivos no corrientes que se clasificaron como retenidos, los cuales fueron para una venta de transacciones, pero de unos brokers del mismo banco. Y tenemos la parte de abajo, la parte del patrimonio, que en el 2007 tenemos un incremento en el net income a causa de la pérdida, y tenemos en el 2007, pero el primer semestre, un activo no realizado o diferido, mejor conocido. Y esto fue porque para esa fecha que las acciones estaban en manos del banco, a pesar de la pérdida neta que se reconoció mediante las actividades de trading no autorizadas, ellos llegaron a reconocer este activo no realizado porque en ese tiempo el valor de esa acción sobrepasó el valor de compra original de esa acción, y pues se reconoció ganancia no realizada. Ahora, en el estado de ingresos consolidado, voy a estar partiendo desde donde habla del costo de riesgo hacia el income statement, que fueron las partidas que más se impactaron a causa de la pérdida neta. Primeramente, el costo de riesgo viene siendo una medida cuantitativa de los costos totales de las funciones de gestión de riesgo, las cuales fueron comparadas con las ventas, con los activos y el número de empleados, y el mismo es reevaluado, el mismo es depreciado, que la importancia de esta comparación, entre esos activos, ventas y el número de empleados es para determinar si el costo total de las funciones de gestión de riesgo están aumentando, disminuyendo, o se mantienen constantes con las funciones de las actividades económicas del banco. Entonces, pudimos identificar que en el 2008 hubo un costo de riesgo bastante grande, y fue a causa de un reconocimiento sobre un net allocation of impairment losses, el cual el mismo es provocado porque el valor del activo es mayor en los libros y la generadora de efectivo excede al total que se va a recibir, y entonces el total que se reconoció fue de 2.525 millones de euros. El mismo está explicado en la tabla hacia abajo, que compara del 2008 con el 2007, y en el 2008 se reconoce la pérdida en este caso. Cuando se reconoce la pérdida que fue incurrida en el 2008, esta misma va a ser depreciada en periodos futuros para asignar el valor justo menos el valor residual y mediante subida útil, ya, puede pasar. Ahora voy al análisis de las actividades no autorizadas realizadas por Kerviel. Pues el banco se vio obligado, como anteriormente mencionó, creo que fue Jan, ellos se vieron obligados a cerrar estas transacciones, pero ellos respetaron la integridad del mercado. Entonces ellos buscaron la aplicación, ellos aplicaron el IAS 10 y el IAS 39. El IAS 10 habla sobre eventos los cuales fueron hechos después de la fecha del balance sheet. Estos son requisitos para el reconocimiento de esos eventos que pasaron después de los reportes de información, y se hace un ajuste de los estados financieros. Y el IAS 39, que son los instrumentos financieros reconocidos y medidos, estos son requisitos que debe seguir el banco para poder reconocer y medir activos financieros, pasivos financieros o compra y venta
de otros instrumentos no financieros. Entonces, con esta aplicación ellos lo que hicieron fue contabilizar las transacciones sobre las actividades no autorizadas que realizó Kerviel, las cuales con esta aplicación pudieron reconocer un impuesto, una ganancia de impuestos de un total de 1.471 y una pérdida antes de impuestos de 6.382 millones de euros. Entonces esa diferencia, como ves que está calculada aquí, ellos la reconocieron como un net loss en actividades de trading no autorizadas y excusadas, la cual se presenta en estado de ingresos consolidado por separado. Y esta también es ella te provee información sobre el entendimiento del trabajo que realizó el banco para el 2007. El impacto que tuvo el ingreso por impuestos en el 2007 a causa de la pérdida neta fueron pues que generaron con una ganancia neta por los instrumentos financieros que se hicieron al valor justo mediante ganancias y pérdidas, que también fueron ingresados a las actividades no autorizadas, y excusadas, pues crearon una ganancia de un total de 507 millones de euros, pero una asignación en provisiones hacia las actividades no autorizadas por Kerviel crearon un diferido de ingresos de impuestos de total de 2.219 millones. Y aquí está el ejemplo de los taxes corrientes y los deferred taxes, cómo fueron para el 2007 a causa de la pérdida y en comparación con el 2006. El earnings per share, que es muy bien explicado ya por Jan, el mismo fue explicado, él lo explicó con la pérdida y sin la pérdida. Ahora con la pérdida, se puede ver, como él muy bien dijo ahorita, 1.98 y 12.20, ya se no voy a explicar mucho, pues ya lo explico. Ahora tenemos el estado de cash flow. Aquí solamente voy a mencionar los términos que fueron bien afectados por las cantidades de pérdida neta, que es las transacciones de los clientes, las transacciones relacionadas a activos y pasivos financieros y el cash flow que entraba y salía de los accionistas. Ahora, las normas de contabilidad que se violaron fueron las siguientes. Número 1, el ente económico violó la regla ya que no tuvo control de su control interno y permitió la adulterización de los estados financieros mediante que le hicieron un impacto para mantenerse la economía y pues fueron castigados por la administración de impuestos. Violaron el término de continuidad ya que se contabilizó recursos y hechos no teniendo en cuenta si el banco estaba funcionando normalmente. Esto fue cuando Kerviel realizó o registró balances ficticios, maquillados. El término prudencia se pudo también ver afectado al registrar hechos no confiables y no verificables. Estos fueron la sobreestimación de activos y ganancias y subestimación de pasivos y pérdidas. La realización también se vio afectada o violada, ya que Kerviel manipuló el control interno para poder reconocer hechos que todavía no habían hecho realizados, que todavía no habían hecho comprobados por consecuencia de transacciones, o había generado un ingreso al banco o una pérdida, o no eran cuantificables. Y la violación a la ética, hubo una violación a la ética, ya que Kerviel estuvo dispuesto a romper las reglas para un beneficio propio, el cual era el obtener un mayor bono, que fue anteriormente mencionado, si no me equivoco, y pues Kerviel, al tener un control excesivo y poca supervisión de sus superiores, pues pudo defalcar el banco y a la vez ocultar la evidencia. Ahora vamos para la opinión grupal. Mi opinión grupal, en mi caso, es que pues es interesante cómo estos estudios pues nos pueden ayudar para nosotros luego cuando vayamos al ámbito laboral y encontremos una situación como esta o con un puesto como este,
cómo saber actuar y cómo saber ser ético pues, para no cometer fallos como profesional ni al lugar donde usted trabaja. Ahora voy a dar con mis compañeros que van a dar su opinión. Bueno, mi opinión ante todo fue que Jerome Kerviel y el caso del banco, como una sola persona con una posición de baja jerarquía podría generar tanto beneficio y tanto dinero, y el banco nunca había sido consciente de analizarlo e investigarlo también. A la vez mi pensar es que el banco solamente empezó a investigar a Kerviel cuando se dieron cuenta que después de todas las ganancias adquiridas hubo una pérdida enorme en la cual que tuvieron que investigar antes de que ellos mismos se fueran a quiebra. Entiendo que el banco falló en su proceso de supervisión, al igual que solamente llevando a cabo cuando vieron la pérdida enorme que tenía, no cuando él estaba ganando para ellos mismos. Ahora le estaré dejando la opinión de Jan Collazo. Nada, desde mi punto de vista, lo que puedo concluir, bueno, la opinión que puedo sacar de este caso es que es bien importante estar al tanto de que una posición, cederle una posición de confianza no es algo que se le puede conceder a cualquier empleado. Jerome era un empleado de confianza en la compañía y supo abusar de esto que se le estaba cediendo. Y nosotros, que claramente muchos de nosotros queremos ser empleadores en un futuro, debemos estar al tanto de que estas posiciones deben ser monitoreadas de una manera más estricta y de la manera más interna, ya que que estas fallas pueden ser sucedidas por cualquier empleado. Y nada, para concluir, tenemos este párrafo aquí, el cual indica que Jerome sin duda alguna generó muchas preguntas sobre los controles efectuados en el mundo de la contabilidad. La cobertura de los medios de comunicación permite a cada persona preguntarse cómo es posible que un hombre podría ser responsable de una pérdida de cerca de 5 millones de euros. Es claro que realizó acciones ilegales para poder cubrir las pérdidas que el banco estaba generando mediante su cargo, pero a la misma vez puede ser cuestionable si en realidad él actuó como independiente en todo este proceso del fraude. Se podría decir que Kerviel pudo haber sido una víctima de las consecuencias de la crisis financiera. Sin embargo, el banco conoce perfectamente su software, procedimientos y otras medidas de seguridad. Como quiera permite que se le escapen estas acciones de Kerviel a nivel de llegar a ser uno de los fraudes más grandes en la historia de la contabilidad. Por último, Kerviel fue acusado de que el banco incurriera en una pérdida de casi 5 millones de euros. Él mismo fue condenado a 5 años de prisión, como bien ya mencioné, pero se le canceló el pago por daños antes mencionados. Nada, y aquí le incluimos la referencia y muchas gracias por su atención.